tan interesante Jehová ha preparado para nosotros. Nos compartirá valiosas ayudas para nuestra vida. El tema es el siguiente: fortalezcamos nuestra amistad con Dios. Nuestro hermano Vicente Gabaldón se ha preparado para este discurso. Hermano Vicente, lo escuchamos. Es excelente que por medio de la palabra de Dios, la Biblia, lleguemos a conocer lo invisible. Pero no por ser invisible deja de ser importante, es todo lo contrario. Lo invisible es lo más importante que existe. Nuestro Dios para nosotros es invisible en materia, pero está muy presente cuando llegamos a conocer todas sus cualidades. El amor que expresa, la sabiduría, la paciencia para con nosotros sobre todo, y también todas las otras cualidades que nos hacen que nosotros seamos atraídos hacia Él, porque no tan solo es fácil llegar a tener una relación con alguien así, sino que es deseable también. En un principio Jehová Dios sentó las bases para que nuestro padre Adán supiera conocerlo y tener presente los principios que se fundaron a raíz de las acciones de Jehová. En Génesis 1:27, hermanos, dice muy claramente que Adán fue hecho a su imagen y semejanza. Naturalmente, estamos hablando de una imagen y semejanza en sentido moral, en sentido espiritual. Cualidades como las que Jehová Dios tiene, las implantó en Adán y por ende en nosotros, como descendientes de Adán. Pero también hay que recordar que le demostró muchas cualidades al momento de formarlo. Bastaba con que examinara su organismo para saber la bondad y la misericordia con la que había sido hecho, con toda la sabiduría. Y además lo puso en alrededores paradisíacos y con una perspectiva excelente de vivir para siempre en condiciones perfectas. Nosotros tenemos la misma alternativa, la misma esperanza, el llegar a vivir para siempre en un paraíso. Por eso es que es muy importante que las cualidades con las que dotó Jehová al primer hombre y por ende a nosotros, pues sigan funcionando o sigamos poniendo atención en ellas para que de esa manera podamos desarrollar una personalidad que le agrade a Jehová. En el desarrollo de la amistad y la relación tan estrecha entre Adán y Jehová, había dos factores. Sigue habiéndolos ahorita. Primero es el uso de la conciencia. El uso de la conciencia nos ayuda a tener certeza para dirigirnos a Jehová, para saber que estamos haciendo lo que a Él le agrada. En algunas ocasiones se describe la conciencia como una brújula que nos ayuda a tener esa certeza. Una brújula, por el magnetismo del polo norte, siempre está apuntando hacia el norte. En el caso de nosotros, los principios dados por Jehová en su palabra, siempre nos guían y apuntan hacia hacer su voluntad. Otro factor que es muy importante que tomemos en cuenta es que esa conciencia funciona a raíz de una madurez cristiana, el crecer en sentido espiritual. Se dice que una persona madura es aquella que tiene la estatura de Cristo. ¿Es ambicioso? Sí, es ambicioso, pero es correcto. Debemos ambicionar ser como Él para parecernos también más a Jehová. De tal forma, hermanos, que estos dos puntos son la clave para que nosotros desarrollemos esa relación tan deseable con nuestro Dios Jehová. Hablemos de la conciencia. En Adán podemos ver que de él hemos heredado la facultad de la conciencia. Les invito a que usemos nuestra Biblia. Vamos a ver lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando la gente de las naciones que no tienen ley
Fíjense, estamos hablando de personas que no conocen a Jehová. Cumplen por naturaleza las cosas de la ley. Ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. ¿Qué podríamos hablar acerca de siervos dedicados de Jehová como nosotros, que sí conocemos los principios que nos ha dado Jehová para que le obedezcamos y podamos tener esa excelente relación con Él? Si las gentes de las naciones saben por naturaleza qué cosas evitar, estaremos hablando de el asesinato, el adulterio, el ultraje sexual y otras acciones más. Pues imagínense nosotros que estamos empapados, gracias a la provisión de Jehová por medio del esclavo, de todos estos principios que nos ayudan a entender exactamente qué le agrada y qué le desagrada a Jehová. Hay prueba bíblica de que desde un principio se reaccionó en función a esta conciencia. ¿Se acuerdan ustedes que en el jardín de Edén fue cuando se violó la ley de Jehová? Cuando les dijo el único mandamiento: no coman de ese árbol. Dice el capítulo 2, versículo 17, porque el día que coman de él morirán. En alguna ocasión por la tarde, dice el relato de Génesis, que Jehová habla a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. ¿Por qué te escondes?, le dice Jehová. ¿Recuerdan lo que dijo Adán? Estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué estaba funcionando ahí? Exactamente la conciencia de la que estamos hablando. Él estaba avergonzado, estaba con un remordimiento y una carga de conciencia. Hay otro ejemplo de una tablilla cuneiforme, una tabla en la que una piedra en la que escribían las personas en aquel tiempo. Se habla de un babilonio que estaba ante un dios postrado, acongojado. Dice que sentía una flauta resonante en su pecho. Aquel babilonio había quedado mal con aquel dios. ¿En qué cosas? ¿Quién sabe? Pero él sentía el efecto de haberle fallado. ¿Por qué? Porque estaba funcionando su conciencia. ¿Se fijan ustedes? Entonces, no es nada más nosotros como siervos de Jehová que tenemos conciencia. Las personas en general precisamente la tienen. El modo en que Dios nos trata como cristianos, nos atrae y nos incita a usar la conciencia. De hecho, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pedro nos estimula a que usemos continuamente, que cabalmente usemos nuestra conciencia, porque esta nos va a guiar hacia hacer lo correcto. La Biblia especifica que algunos actos son incorrectos y aún así nos da leyes contra ellos. Por ejemplo, podríamos hablar de algunos actos como el abstenernos de sangre. En Levítico 17:10 decía que no deberíamos de comer sangre. Esa ley, que está basada en un principio de la santidad de la vida, es transmitida hasta Hechos 15:29, pero de manera más amplia. No tan solo no coman, absténganse. ¿Se fijan ustedes? Estos son leyes específicas de parte de Jehová. Y aún así, tendríamos que utilizar las normas, las leyes, lo que apoya esto de mandato de parte de Jehová. Se necesita investigación, porque tenemos en algunas opciones de pequeñas opciones de sangre. Ahí nuestra conciencia va a actuar a pesar de esos mandatos tan directos, de esos principios. ¿Se fijan? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Precisamente eso. Jehová Dios permite, al dejar que los cristianos usen principios para decidir la mayor parte de las cuestiones, Dios hace que se dé mayor uso a la conciencia y permite que uno revele
lo que está en su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia basada en principios y las leyes que terminaron cuando Cristo muere? Bueno, la diferencia es que la conciencia refleja lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Nadie nos obliga a reflejar esto. Sin embargo, había leyes específicas que decían, por ejemplo, en el día de expiación, da lo mejor de tu ganado. Si vas a dar un corderito, que esté sano, que esté gordo, que no esté ciego, que esté perfecto. Lo tomaba y se lo llevaba a Jehová. Seguramente amaba ese corderito, pero lo llevaba porque era lo mejor que tenía, para que tanto su familia como él se les perdonaran sus pecados. Pero diga usted, ¿se ha puesto a pensar qué tanto le dolía a aquel israelita dar ese animalito? Nosotros no lo podemos saber porque no vemos el corazón, pero Jehová sí lo sabía y podría haber, ama más el corderito que a mí, o con gusto me lo entrega porque me ama más a mí y además quiere que yo le perdone. ¿Se fijan ustedes cuál es la diferencia? Ahorita resulta ser que la persona que actúa, tanto en secreto como a la luz de cualquier persona, refleja lo que tiene su corazón. Ya no necesitamos saber, ¿le dolerá o no le dolerá? No, si lo está haciendo es porque es gustoso de hacerlo. Por eso es más perfecto el usar la conciencia y nuestros principios que la ley, que tuvo su propósito y su fin. Muy bien, para que nosotros utilicemos nuestra conciencia, tenemos que tener conocimiento, entendimiento, discernimiento, sabiduría. Tenemos que considerar varios factores al enfrentarnos a una cuestión de conciencia. Podríamos preguntarnos, ¿qué dicen las Escrituras? Tal vez no lo sepamos. No sé qué digan las Escrituras en este asunto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues investigar. Porque si la ley seglar dice que la persona no se exime de cumplir la ley en vista de que la ignora, nosotros con relación a los principios de Jehová estaremos menos disculpados si por no saber lo que dice la Biblia cometemos un error y ofendemos a Jehová. De tal forma que nosotros tenemos una información tan vasta y suficiente por medio del esclavo fiel y prudente, que tenemos conocimiento de todo, y si no, lo podemos investigar. Tenemos mucho donde investigar. ¿Cuál es el asunto que me deja más tranquilo respecto a este punto? ¿Cómo afectará a otros mi decisión? ¿Recuerdan a Pablo? Pablo llegaba, comía carne de aquel ídolo. Él se alimentaba su organismo. Él sabía que no servía para nada ese ídolo y que la carne para él era importante para sustentar su cuerpo. Hubo alguien que dijo, oye, pero tú estás comiendo carne de ese ídolo. No debes de comer, y le empezó a lastimar la conciencia. ¿Qué hizo Pablo? Dejó de comer carne de ese ídolo. Nosotros cuando tomemos una decisión, tomemos la decisión considerando también ¿qué? La conciencia de nuestros hermanos, para que nadie tropiece. La otra es, ¿cómo me afectará a mí? No tan solo cómo me afectará a mí en este momento, cómo me afectará a mí en un futuro también. Porque yo voy a pensar en el bienestar espiritual tanto de mi familia como el mío mismo, no nada más de ahorita, sino hasta tiempo indefinido. Cuando nuestra conciencia nos aguijonee, hermanos, medite en ello y procura hacer lo que le deje con la conciencia limpia. Todo lo que conocemos de Dios puede ayudarnos. Sus personalidad, sus caminos, sus tratos en la antigüedad, todo nos ayuda a tomar una decisión y estar libres de ello. De tal forma que nosotros, aunque parezca ambicioso, como le dijimos al principio, lleguemos a tener la imagen de Dios. De hecho, en Colosenses 3:10, cuando se habla acerca de una nueva personalidad, se habla que se ajuste a la imagen de Dios. Entonces, esto es correcto, el ambicionar eso. El vivir guiado por principios y por la conciencia también saca a relucir, dijimos ahorita, los motivos de nuestro corazón. Por eso esta pregunta es muy pertinente y lo dice el bosquejo así de manera directa.
¿Desea usted responder a su conciencia y a los principios bíblicos? Otra pregunta. ¿Es el deseo de su corazón reflejar la imagen de Dios al tratar con otros? Es obvio, hermanos, que nuestra relación con Jehová se va a estrechar más y más, se va a desarrollar más nuestra amistad con Él cuando tenemos motivos correctos de corazón. Y como respuesta a una conciencia educada y el conocimiento de los principios bíblicos. Entonces, como podrá ver, es muy importante desarrollar una conciencia sensible, que no se encallezca porque no le hacemos caso, sino que estemos atentos a cuando nos reclama, cuando nos aguijonea, para que de esa manera podamos corregir y tal vez hasta pedirle perdón a Jehová. Pero ahí está nuestra propia medida de cómo estamos actuando. ¿Qué podríamos hablar acerca de la madurez cristiana? Es usual que una persona sea madura cuando se entienda que es adulta y físicamente desarrollada. Pero eso no quiere decir que ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Esta persona puede seguir adquirir conocimiento, experiencia. ¿Cómo podemos reconocer la madurez espiritual? Bueno, miren, hermanos, les voy a invitar para que veamos primero a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios 3, del 1 en adelante. Note lo que dijo Pablo. Así que, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños pequeños en Cristo. ¿Se fijan ustedes? Algo detectó Pablo. Dijo, algo está pasando en esta congregación. Yo les traía carne espiritual, profundidad en mis enseñanzas, y no pude desarrollar estos temas con ellos. ¿Por qué? Dice el 2, los alimenté con leche, no con alimento sólido, porque todavía no eran lo suficientemente fuertes. De hecho, ahora tampoco son lo suficientemente fuertes. ¿Qué le hizo ver a Pablo que estaban débiles, que no estaban maduros, que no habían crecido a pesar del tiempo que había pasado? Note el 3. Porque todavía son personas carnales. ¿Qué había en ellos? Puesto que hay celos y peleas entre ustedes, ¿no son ustedes carnales y no están comportándose como los hombres? ¿Se ha fijado que en algunas ocasiones sucede eso? Que hay celos, que hay contiendas, porque nos sentimos incómodos, porque alguien recibe un privilegio, nos sentimos incómodos porque le va muy bien. Estos celos y esta contienda demuestra que nos falta a nosotros algo de madurez para que nos alegremos por el bien de los demás, de nuestros hermanos. Fíjense en el 4. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, gracias hermano, pero otro dice, yo de Apolos, ¿no están comportándose como simples hombres? Otro punto. Eran dados a seguir a los que veían en la plataforma, a los que los conducían al servicio, a los que hacían mucho por ellos, pero lo confundían con el cabeza de la congregación. Deberían de tener bien claro que al que deberían de seguir como nosotros, al cabeza de la congregación que es nuestro Señor Jesucristo. Eso está muy claro. Y ellos no lo distinguían. Quería decir que algo faltaba. Así de esa manera, él pudo reconocer la inmadurez de aquellos hermanos de Corinto. Los bebés espirituales son inestables, carnales en su modo de pensar. El cristiano maduro, fíjense este punto tan importante. El cristiano maduro es la que acepta la verdad cristiana en todos sus aspectos y se esfuerza por regirse por ella. Fíjese, había un patrón de conducta en el primer siglo en donde también les dice algo parecido Pablo a los hebreos. Les invito ahora para que busquen en su Biblia Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el 6:2. Fíjese, 5:11 dice así: tenemos mucho que decir acerca de él, pero es difícil de explicar.
porque ustedes se han vuelto lentos para entender. Pues aunque a estas alturas ya deberían ser maestros maestros, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las sagradas declaraciones de Dios. Vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido. ¿Se fijan ustedes? Muy semejante a lo que les dijo a los hermanos de Corinto. Y el que sigue alimentándose de leche no conoce la palabra de la justicia, porque es un niño pequeño. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento, para distinguir lo que está mal de lo que está bien. Y luego en el capítulo 6 habla acerca de crecer. Les invita a crecer hacia la madurez cristiana, que es precisamente una invitación para todos nosotros también. Algunos cristianos hebreos eran todavía bebés espirituales. Era necesario que vieran las verdades bíblicas que se relacionaban con toda su vida. Es decir, cómo debería influir en su modo de pensar, sus deseos y sus decisiones. Tenían que educar o entrenar su mente. Tenían que darle uso, no tan solo a sus cualidades cognitivas, sino aquellas que tienen que ver con nuestro entendimiento, discernimiento, para que veamos más allá de lo obvio y no nos dejemos ir por las apariencias de las cosas, de tal forma que lleguemos a faltarle a Jehová. Por eso es importante el crecimiento a la madurez espiritual. Debemos de educar o entrenar nuestra conciencia, nuestro uso de nuestras facultades, adelantar a la madurez cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Un cristiano maduro, dice, aplica la verdad bíblica en su vida diaria, se esfuerza por reflejar de lleno la imagen de Dios. El cristiano maduro responde a sus conciencias cuando ésta le aguijonea. Trata de ajustar su modo de pensar y sus acciones a los principios bíblicos y a todo lo que sabe acerca de Dios. Esto le satisface a Jehová, pues sabe que su relación va a ir progresando y que aquel siervo de él cada vez se va a ir acercando más. Pero no tan solo le satisface a Jehová, nos satisface a nosotros ver que vamos progresando en sentido espiritual. Sabemos que las cualidades que el fruto del Espíritu tiene son muy difíciles de cumplir para nosotros que somos imperfectos. Es cuestión de analizarlas. ¿Cuál de las 9 me faltan? Tal vez las 9, porque tal vez tengo de las 9, pero un porcentaje muy bajo. Ahora tengo que trabajar para yo tener una buena relación con mis hermanos, pero principalmente con Jehová, y ser feliz dentro de la congregación. Pues qué tanto me falta de fe, qué tanto me falta de amor, qué tanto me falta de autodominio, y trabajar en ello, para que de esa manera podamos tener una mejor imagen y ser una mejor persona, ser un mejor siervo de Jehová. Cuando eso sucede, nos sentimos contentos de haber dominado aquello por lo cual estábamos batallando. Aquello que yo prejuzgaba, por ejemplo, y ahora resulta ser que no lo hago y me espero hasta conocer a la persona, al hermano, y resulta ser que encuentro una joya de hermano. Un hermano con tantas cualidades que verdaderamente es atractivo para toda la congregación. Así como dijimos al principio que lo es Jehová para todos nosotros como sus siervos. Muy bien. Muchas de las personas presentes aquí hacen eso. Son maduros, se esfuerzan por tener cualidades que Jehová Dios aprueba. Al ser cristianos maduros, son ejemplos de la congregación. Por ejemplo, tenemos en especial una encomio especial para nuestras hermanas casadas. ¿Por qué a ellas? Porque guíen la guía de su esposo como cabeza. Porque en el mundo en que estamos viviendo, en el sistema como está progresando, ¿a qué se invita a las mujeres? ¿A someterse a la jefatura de su esposo? ¿O es su esposo, como lo describen las Santas Escrituras, piadoso, amoroso, de tal forma que no le cueste someterse a él? Qué lejos estamos de las normas de este mundo. Pero ustedes, hermanas
que se someten a la jefatura de su esposo, que es conforme a las normas de Jehová, queremos felicitarlas, estimularles a que no se dejen llevar por las normas de este mundo, en el sentido de independizarse y pensar que deben de hacer exactamente lo que quieren. Y no es así. No es lo que Jehová quiere. También apreciamos mucho que los hermanos, las hermanas, pidan consejo a una persona madura. No siempre las personas maduras nada más somos los que tenemos privilegios. Hay hermanos mayores y hermanas que son tan maduras que muchas hermanitas más jóvenes se acercan a ellas y les piden ayuda para algún punto en el que no le quieren fallar a Jehová. El pedir consejo y acercarse a los hermanos es muy recomendable y es una muestra de madurez. Así es de que no se detenga, hágalo. En la congregación hay muchos que nos pueden ayudar. Hay que encontrar también la madurez en el sentido de juzgar a nuestros hermanos. Por ejemplo, nosotros vemos que no todos los hermanos tienen las mismas cualidades. Oye, aquí hay un grupo como de 10 hermanos, pero el hermano fulano no tiene las cualidades que yo quiero, ni el hermano sutano tiene esta otra cualidad. Y resulta ser que no va a encontrar ningún anciano que tenga todas las cualidades, pero va a encontrar que las cualidades tan variadas que expresan cada uno de ellos se conjuntan para la edificación de la congregación. Y eso es lo que quiere Jehová, que todos juntos como siervos de Jehová, como ancianos, expresemos cualidades que les puedan ayudar a ustedes. Yo no tendré algunas que tal vez otro hermano sí la tenga, pues él les va a ayudar en esa cualidad, aunque yo no la tenga tan desarrollada como él. De tal forma que no esperemos perfección, pero sí recibamos con gusto las cualidades que ellos expresan al momento de pastorear a nuestros hermanos. Otro punto que es importante y está reflejado en Hebreos capítulo 6, en donde, donde nos hace ver precisamente Gálatas, 2 del 11 al 14, en donde hace ver que algunos hermanos maduros del primer siglo como Pedro llegaron a tener serios problemas, llegaron a recibir consejo de Pablo cuando separaba a los gentiles a los judíos de los gentiles, cuando le hizo ver, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Te estás llevando acá por esa simulación? Cuando en realidad, ahora en base al sacrificio de Cristo, todos somos iguales. Y lo reprendió. Por supuesto que más tarde, al comprender Pedro esto, fue humilde y tuvo muy buena relación y muy buena amistad con Pedro, con Pablo. Nosotros en la congregación es lo mismo, hermanos. Debemos de ver a nuestros hermanos como personas imperfectas que pueden cometer errores, que no violen principios, porque ya caeríamos en otro nivel, pero hermanos que de alguna manera no cometan errores, como Pedro lo hizo, pero que siguen siendo columnas, como Pedro lo fue en el primer siglo. Ahora estos hermanos son soportes espirituales para todos nosotros. No son perfectos y no los quiera ver perfectos, pero véalos como hombres maduros que pueden fallar, pero que su conciencia los aguijonea y pueden corregir. Podemos corregir todos. ¿Cómo podríamos seguir estrechando nuestra relación con Dios? El alcanzar la madurez cristiana y tener conciencia aguzada no significa el fin del desarrollo de uno. Se evidenció cuando Pablo trató con Timoteo. Lo mandó a diferentes congregaciones a que hiciera nombramientos de ancianos, de ministeriales, que corrigiera algunos asuntos que estaban mal en las congregaciones, asuntos de peso. Pero cuando ya lo tuvo a su alcance, le dijo lo que dice 1 Timoteo 4:15. Desarróllate de tal manera que seas una evidencia a todos de tu madurez cristiana. Tal vez era para que Timoteo le hubiera dicho, oye, pues no te entiendo, me mandas a hacer nombramientos, me mandas a corregir asuntos pesados y ahora me dices que no me he mostrado madurez. No, no lo dijo Timoteo de esa manera. Timoteo sabía muy bien que alcanzar la madurez y seguir tras ella no tiene fin. No tiene fin, pasará el milenio
seremos perfectos. Luego nos tomará Jehová para su gobernación y seguiremos aprendiendo de Jehová después del milenio. Y será nuestro gobernante directo. Y de tal forma que vamos a seguir aprendiendo porque de Él nunca vamos a dejar de aprender. Tampoco ahorita. Ahorita tenemos suficiente conocimiento de tal forma, hermanos, que podemos seguir creciendo espiritualmente. Podemos seguir desarrollando las cualidades que Jehová tiene, reflejando su imagen, tratando de llegar a la estatura que tiene Cristo para que Jehová se complazca en nosotros. El poder corregirnos, hermanos, y poder ayudar a otros a que también crezcan espiritualmente. Tenemos una gran responsabilidad porque en la medida, hermanos, que nosotros adquiramos conocimiento, maduremos, utilicemos nuestra conciencia, nuestra relación con Jehová se va estrechando. Y como dijimos al principio, hermanos, no tan solo es deseable, no tan solo es fácil, es deseable tener una estrecha relación con Jehová. De tal forma, hermanos, que el uso de la conciencia y la madurez cristiana nos va a ayudar mucho a estar muy cerca de nuestro amoroso Dios. Agradecemos a Jehová por esos tan hermosos consejos y recordatorios que nos hacen ver la necesidad de este mundo de madurar y tener una estrecha amistad con Jehová. Es agradable recibir esos bonitos consejos en este mundo y en este momento tan crucial. Hermano Vicente, muchas gracias por tu presentación y tu discurso. Nos visitas de la Congregación Olmos. Muchas gracias, hermano. Te agradecemos. Y bueno, es momento de pasar a nuestro repaso de Atalaya. Nuestro hermano Gerardo Reyes y su lector Martín Ávila se han preparado para ello. Los dejamos la plataforma. Bien, pues vamos a continuar adelante, hermanos, con nuestra reunión. Vamos a invitar a quien pueda ponerse de pie a entonar la canción número 4 de nuestro cancionero. Este lleva como tema, Jehová es mi pastor. Muy bien, hermanos, pues si usted trae su revista en físico, los animamos a abrirla ahí en la página número 26. Ahí encuentra usted el artículo de estudio número 13 que lleva como tema La mano de Jehová no es demasiado corta. Este artículo se ha basado en un versículo de la Biblia. El texto temático para esta ocasión es el de Números, capítulo 11, versículo 13, y la nota. Bueno, ahí dice, en parte dice, ¿acaso es demasiado corta la mano de Jehová? Una interesante pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy. ¿De qué se va a tratar el tema? Bueno, vea el parrafito. Dice, este artículo nos ayudará a confiar aún más en que Jehová siempre nos dará lo que necesitamos para vivir. Y vamos a ver algunos campos. Vamos a empezar nuestra reunión analizando nuestro estudio, hermanos, y vamos a invitar en esta ocasión para la lectura a nuestro hermano Martín Ávila para que nos lea los párrafos. Vamos a leer el parrafito número 1 y hacemos la pregunta. El libro de Hebreos habla de muchas personas que tuvieron fe en Jehová. Una de ellas es Moisés, que nos dejó un ejemplo de fe extraordinaria. Demostró esta cualidad cuando sacó a los israelitas de Egipto. No se dejó intimidar por el faraón y su ejército. Confió por completo en Jehová y guió al pueblo a través del Mar Rojo y luego por el desierto. La mayoría de los israelitas dejaron de confiar en que Jehová podía cuidar de ellos, pero Moisés siguió confiando en él. Y no se equivocó al hacerlo.
ya que Jehová les dio a los israelitas alimento y agua para que pudieran sobrevivir en el desierto. Muy bien, muchas gracias, Martín. ¿Cómo demostró Moisés que confiaba en Jehová cuando sacó a los israelitas de Egipto? Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Hermana Carolina de Huerta, por favor. Sí, lo mostró al no dejarse intimidar por el faraón y su ejército, ¿verdad? Y también al guiar al pueblo a través del Mar Rojo y por el desierto. Muy bien, gracias, hermana. Correcto. Vamos a escuchar otro comentario acá, hermana Norma Marín, por favor. Sí, hermano, Hebreos 11:27 dice que Moisés no tuvo miedo a la furia del rey, porque se mantuvo firme como si estuviera viendo al que es invisible. Muy bien, gracias, hermana. Correcto. Allá atrás, hermana Rosita Ochoa. Que la mayoría de los israelitas dejaron de confiar en Jehová, que Jehová podía cuidar de ellos. Moisés no lo hizo, siguió confiando en Jehová y no se equivocó porque Jehová les dio todo lo necesario, alimento y agua para que pudieran sobrevivir en el desierto. Entonces él sí confió plenamente en Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermana. Correcto. Vamos a empezar a analizar entonces los siguientes párrafos y continuemos aprendiendo. Párrafo número 2. Más o menos un año después de liberar a Israel de Egipto, Jehová dijo que iba a alimentarlos con carne. Aunque Moisés era un hombre de gran fe, puso en duda esas palabras, pues le costaba imaginar cómo Jehová podría conseguir suficiente carne en medio del desierto para millones de personas. Por eso Dios le preguntó, ¿acaso es demasiado corta la mano de Jehová? Aquí la expresión la mano de Jehová se refiere al poder de Dios en acción, es decir, su Espíritu Santo. En otras palabras, Jehová le estaba preguntando, ¿acaso crees que no puedo hacer lo que yo digo que voy a hacer? Bien, vamos a leer juntos, hermanos, lo que dice el libro de Números, capítulo 11, los versículos 21 al 23. Bien, muchas gracias. Aarón, por favor. Entonces Moisés dijo, estoy en medio de un pueblo con 600,000 hombres de pie y aún así tú dices, les voy a dar suficiente carne para todo un mes. Si matara rebaños y manadas enteras, ¿sería suficiente para ellos? ¿O si pescara todos los peces del mar, ¿sería suficiente para ellos? Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿acaso hay límites para la mano de Jehová? Ahora verás si lo que digo te pasa o no. Muy bien, gracias por la lectura. ¿Por qué le hizo Jehová a Moisés la pregunta que encontramos en Números 11, 21 al 23? Vamos a escuchar a Yajaira, por favor. Sí, aunque Moisés era un hombre de gran fe, puso en duda esas palabras, pues le costaba imaginar cómo Jehová podría conseguir suficiente carne en medio del desierto. Por eso Dios le preguntó, ¿acaso es demasiado corta la mano de Jehová? Gracias, gracias Yajaira. Le costaba a Moisés entonces. A ver ahí, Aarón, por favor. Sí, ahí dice que la expresión de la mano de Jehová se refería al poder de Jehová en acción, es decir, a su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Jehová le estaba preguntando, ¿acaso crees que no puedo hacer lo que digo que voy a hacer? Bien, gracias, gracias Aarón. A ver, acá de este lado está el hermano Jesús Rodríguez. Sí, ya se nos ha dicho otras veces que calculando el número que ahí se menciona 600,000 hombres más todos los ancianos, mujeres, niños, todo, eran como unos 3 millones. Imaginemos para alimentar 3 millones a una ciudad grandísima semejante, pues un poquito menos que Monterrey actualmente. ¿Cuánto tiene que llevarse para alimentarlos? Y dice Jehová, ¿tú crees que no puedo?
Correcto. Interesante entonces la pregunta, ¿verdad? Que hace meditar ahí hermano Cámara. Si leemos el capítulo 11 de Números, al principio en el versículo 1 menciona cómo el pueblo, los israelitas, se empezaron a quejar y le suplicaban ayuda a Moisés y le rogaban porque empezaron a quejarse porque no habían comido carne. Entonces, ya después Jehová le dice, ok, les voy a dar carne. Y fue cuando Moisés empezó a dudar por la magnitud de la cantidad de personas. Entonces, aunque era un hombre de fe, pero él primero lo vio desde la perspectiva humana. Correcto, muy bien. Hermana Claudia. ¿Puede levantar su mano? Sí, hermano, y tal vez Moisés pasó por su mente un desierto lleno de animales peligrosos. ¿Cómo vamos a tener suficiente agua? Somos muchos, etcétera, ¿verdad? Tal vez fue su manera de pensar. Es ahí donde él dudó del poder de Jehová, ¿verdad? La misma incertidumbre de cómo iba a alimentar a tantas personas, ¿verdad? Lo peligroso del desierto. Y más sin embargo, Jehová por eso le dice esa pregunta, ¿verdad? Y Jehová le había prometido al pueblo de Israel que en el desierto él les iba a dar pastores. Quiere decir que hasta los mismos hijos de las personas iban a ser ellos mismos pastores ahí en el mismo desierto, a criar ganado, ¿verdad? A cultivar cosas. Gracias, hermana. Allá atrás Antonio García. Sí, y aunque pudiera haber mostrado debilidad Moisés, ¿verdad? En esta ocasión, y las circunstancias no fueran las más idóneas o parecieran imposibles, ¿verdad? Jehová le hizo ver que tenían los medios para cumplir sus promesas, y así lo hizo. Muy bien. Interesante entonces, ¿verdad? Cómo responde Jehová a esos cuestionamientos que tenía Moisés. Vamos a leer el párrafo número 3, hermanos, por favor. ¿Y usted se ha preguntado alguna vez si Jehová le dará a usted y a su familia lo necesario para vivir? Ya sea que se lo haya preguntado o no, vamos a analizar el ejemplo de Moisés y los israelitas, que dejaron de confiar en que Dios podría cuidar de ellos. También veremos algunos textos bíblicos que fortalecerán nuestra confianza en que la mano de Jehová nunca es demasiado corta. Muy bien. ¿Por qué es importante que analicemos lo que le pasó a Moisés y a los israelitas? Hermana Carolina, por favor, adelante. Bueno, porque en estos textos bíblicos vamos a fortalecer nuestra confianza en Jehová y vamos a estar seguros de que su mano nunca es demasiado corta para lo que promete. Muy bien, gracias, hermana. Mario. Y como vimos en el caso de Moisés, pues fueron las circunstancias lo que lo orillaron, ¿verdad?, a dudar. A veces nosotros también podemos tener diferentes situaciones difíciles, en específico situaciones económicas, o pensar en nuestro futuro, ¿verdad?, y dudar, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, este artículo va a reforzar esa confianza. Muy bien, gracias, Mario, correcto. Y recordemos el tema, ¿verdad? El parrafito que leímos al principio, la idea principal del estudio. ¿Alguien lo quiere leer nuevamente? ¿A qué nos va a ayudar este artículo? Allá atrás está Brenda. Este artículo nos ayudará a confiar aún más en que Jehová siempre nos dará lo que necesitamos para vivir. Muy bien, gracias. Pues mantengamos esa idea, ¿verdad?, durante todo el estudio para ver cómo nos beneficia el análisis de hoy. Vamos a empezar a analizar el primer subtítulo. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Moisés y los israelitas? Párrafo número 4. ¿Por qué muchos israelitas empezaron a dudar de que Jehová podría cuidar de ellos? La nación de Israel y una multitud de personas extranjeras habían salido de Egipto y llevaban un tiempo atravesando el desierto en su camino a la tierra prometida. Los extranjeros se cansaron de comer maná y empezaron a quejarse, y muchos israelitas comenzaron a hacer lo mismo. Echaban de menos los alimentos que tenían en Egipto. Y Moisés, ante la presión de la gente, se sintió en la obligación de ser él quien les diera carne para comer. Muy bien.
¿Por qué muchos israelitas empezaron a dudar de que Jehová pudiera cuidar de ellos? Gracias, hermana Martínez. Empezaron a dudar, hermano, porque ya tenían mucho tiempo vagando por el desierto para la tierra prometida. Deuteronomio 8:15 dice que el desierto era peligroso, había serpientes, escorpiones, no había agua. Y lo que más hicieron que se empezaran a quejar ellos fue que siempre estaban comiendo maná. Ya tenían mucho tiempo comiendo maná y empezaron a extrañar los alimentos que tenían en Egipto. El relato de Números 11:1, 4 al 6 dice, ¿cuánto echamos de menos el pescado, los pepinos, las sandías, las cebollas? Y ya nos estamos quedando sin fuerza. Ya se sentían hasta débiles porque sentían que les faltaba la mejor alimentación que tenían allá. Sí, correcto, gracias. A ver, Marco Martínez. Y es de notar que iban los israelitas por el desierto, pero también se les había unido extranjeros. Y estos fueron los primeros en expresar que, pues, que tenían hambre y que querían carne. Y a su vez los israelitas pues se dejaron influenciar y también empezaron a cuestionar. También eso, ¿verdad? Importante. Gracias, hermano. Hermana Claudia. Sí, hermano, como ya comentaron los hermanos, ¿verdad? Es correcto. Y aquí en Números 11:4, en la parte A, dice, y la multitud de extranjeros que había entre ellos expresó sus deseos egoístas. Entonces, no solo era el marco de circunstancias, sino a eso le agregaron que les desarrollaron un deseo egoísta por las cosas anteriores. Ese era otro detalle. Muy bien. Victoria. Sí, en el 11:13 dice Moisés, como yo voy a conseguirles carne. Es ahí donde mengua su fe en Jehová y su confianza en él al proyectar su mismo limitación de proveer al pueblo a Jehová. No consideraba que Jehová pues tiene el Espíritu Santo, él es el Todopoderoso, el que creó la tierra y proyectó su limitación a Jehová y es ahí donde mengua la confianza de él en Jehová. Todavía, ¿verdad? Gracias. Cámara. Y esa actitud que empezaron a desarrollar los israelitas, hasta se les olvidó la condición de vida que tuvieron en Egipto, porque en el versículo 5 menciona, echamos de menos el pescado que comíamos gratis. ¿Cuál gratis? Eran esclavos. O sea, comían con el sudor de su frente y siendo golpeados, pero ahora pensaban que era gratis, ¿no? Pero empezaron a quejarse y no agradecían lo que sí Jehová les había dado, una liberación. Entonces, todas esas condiciones hicieron que los israelitas olvidaran lo que Jehová les había dado. Gracias, gracias hermanos por estar haciendo uso de los textos. Hermana Evangelina de Gamboa. Y sin duda vemos cómo la presión de la gente influyó mucho. Primero los extranjeros con los israelitas y luego ya los dos le presionan a Moisés. Esa presión, pues a Moisés no le ayudó para que él confiara en Jehová. Por eso el versículo 14 de Números 11 dice, yo solo no soy capaz de soportar a todo este pueblo, es demasiado para mí, cuando él y todos sabían que tenían a Jehová por delante. Muy bien. Ya nos están dejando lecciones, ¿verdad? Los israelitas. Vamos a leer el párrafo número 5, por favor. Por lo visto, los israelitas se dejaron influir por la falta de gratitud de los extranjeros. A nosotros también se nos podría pegar la actitud desagradecida de la gente que nos rodea, y como resultado podríamos sentirnos descontentos con las cosas que Jehová nos da. Podríamos extrañar lo que teníamos en el pasado o envidiar lo que otros tienen, pero seremos más felices si aprendemos a estar satisfechos con lo que tenemos. Los israelitas tendrían que haber recordado lo que Jehová les había prometido. Él les había dicho que les daría cosas buenas en abundancia cuando llegaran a la tierra prometida, no mientras estuvieran viajando por el desierto. De manera parecida,
en vez de centrarnos en las cosas que no tenemos en este sistema, es bueno que meditemos en todo lo que Jehová nos ha prometido darnos en el nuevo mundo. Además, podemos reflexionar en textos bíblicos que refuerzan nuestra confianza en Jehová. Bien, ¿qué aprendemos de la mala influencia que los extranjeros tuvieron en muchos israelitas? Muy bien. A ver, ahí hay una hermanita, está invitada, por favor, adelante. Bueno, que así como le sucedió a los israelitas que se dejaron influir por los extranjeros, también puede suceder que el espíritu del mundo o la actitud desagradecida de la gente que me rodea influya a mí y me haga llegarme a sentir descontenta con las cosas que Jehová me da. Correcto, muy bien. Hermana de Montoya. Y esa mala influencia pues puede generar en nosotros una mala percepción de la realidad, como sucedió con los israelitas. Y entonces es cuando podríamos empezar a extrañar cosas del pasado que quizás pudiéramos pensar que eran buenas, aunque no, o envidiar cosas que otros tienen. Correcto, muy bien. Abraham. Y además recordemos que Jehová le dijo a los israelitas que les daría cosas buenas en abundancia cuando llegaran a la tierra prometida, no en el desierto. De manera parecida, en vez de centrarnos en las cosas que no tenemos en este sistema, es bueno que meditemos en todo lo que Jehová ha prometido darnos en el nuevo mundo. Muy bien, Abraham. Correcto. Marco. Sí, por ejemplo, yo me quedaba pensando a veces, o quizás alguien pudiera añorar que los cumpleaños, la Navidad, que otras festividades, ¿no? Pero, como decían ahorita los israelitas, ¿verdad? Que según eran gratis. Y no, al contrario, a veces nos ahorramos muchos problemas y muchos gastos de dinero por no celebrar eso. También, lo práctico, ¿verdad? Ahí lo vemos también. Rodolfo. Y es bueno reflexionar sobre textos bíblicos que nos ayuden a recordar todo ello, lo que Jehová nos promete, porque eso nos va a dar fuerzas para poder aguantar ahorita y así en el futuro poder recibir todo lo que Jehová nos va a dar. Muy bien, sí. Hermanita Dorita. Sí, hermano, entonces además de lo que ya se mencionó, podemos ver que seremos más felices si aprendemos a estar satisfechos con lo que tenemos. Muy bien, correcto. Muchas gracias, hermanos. Muy buenos comentarios. Mario. Y parte del objetivo de fortalecer nuestra confianza en Jehová sobre estas cosas materiales, pues es poder dedicarnos de lleno al servicio a Él, al reino, ¿verdad? Hacer más por el reino. Entonces, si nosotros nos concentramos en ver cómo otros logran quizás pues, metas económicas, a lo mejor pudiéramos sentirnos obligados a decir, bueno, ocupo un mejor trabajo, ocupo un mejor sueldo, y dejar a un lado esas metas espirituales. Entonces, pues nos va a ayudar mucho a enfocar bien nuestras prioridades y no dejar de desistir en lo que es el servicio a Jehová. Muy bien. Gracias, hermano. Ahí atrás está otra mano. Es Tony, por favor. Y es muy importante eso, como ya se comentó, fortalecer nuestra fe, especialmente cuando enfrente uno situaciones adversas, ¿verdad? Dejarnos guiar o pensar en las influencias de otros o lo que otros piensan, ¿verdad? Eso en lo personal, pues puede llevarnos a que se nos nuble el juicio, no veamos las cosas como las ve Jehová, ¿sí? Y no confiemos en Él. Entonces, el fortalecer nuestra fe nos va a ayudar a ver cómo Jehová va a resolver ese problema por el cual estamos pasando. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Muy buenos comentarios. Vamos a leer el párrafo siguiente, el párrafo 7. Tal vez nos planteemos por qué Dios le preguntó a Moisés, ¿acaso es demasiado corta la mano de Jehová? Es posible que quisiera ayudarlo a entender que su mano, o sea, su poder, nunca se agota y además puede llegar a cualquier lugar por muy lejos que esté. Así que, aunque los israelitas estaban en medio del desierto, Jehová podía darles una gran cantidad de carne. Con brazo extendido, Dios demostró su poder.
Por eso, cuando estemos pasando por una prueba, podemos estar totalmente seguros de que la mano de Jehová podrá alcanzarnos estemos donde estemos. Bien, ¿por qué podemos estar seguros de que no hay límites para la mano de Jehová? Muy bien, hermana Aide. Porque el poder de Jehová nunca se agota y además puede llegar a cualquier lugar por muy lejos que esté, como pasó con los israelitas. Aunque los israelitas estaban en medio del desierto, Jehová podía darles una gran cantidad de carne con brazo extendido y así Dios demostró su poder. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Martínez, acá adelante. Y así es en el caso nuestro. Cuando tengamos una prueba, una dificultad, pues debemos de tener esa seguridad de que el poder de Jehová nos va a alcanzar, estemos donde estemos. Salmos 38, 6 y 7 dice que aunque Jehová está elevado, se fija en el humilde. Y en el versículo 7 al final dice, extiendes tu mano y tu mano derecha me salvará. El poder de Jehová es infinito y nos puede alcanzar en donde quiera que nos encontremos. Muy bien, gracias. Ahí mismo, hermano Martínez. Bueno, en el caso de los israelitas, Jehová hizo que un viento fuerte trajera las aves, no se veía de dónde llegaran las aves para que ellos pudieran comer carne. Se imaginan que iban a morir por eso. A veces nosotros también pudiéramos pensar o sentirnos igual. A veces tenemos algún problema y no vemos la puerta por ningún lado y sentimos que Jehová nos ha abandonado o que no se acuerda de nosotros. Pero a veces la ayuda de Jehová llega por donde menos uno lo espere, porque se ha pasado muchas veces, a lo mejor a nosotros no, pero hemos sabido que a otros hermanos les ha pasado. Llega por donde uno menos lo espera, o a veces no visualiza uno qué es la ayuda de Jehová. Eso también nos puede pasar. A veces quizás nuestra fe se ha visto un poco débil o nuestra espiritualidad no es tan fuerte que no percibimos la forma que Jehová nos está ayudando, pero Jehová sí nos ayuda y nunca nos ha dejado solos. Nunca nos ha dejado así, ¿verdad? Rodolfo. Y vemos claro, ¿verdad?, el amor de Jehová aquí, porque dice que es posible que quisiera ayudarlo, a que él entendiera. Por eso le hizo esa pregunta, ¿acaso es demasiado corta la mano de Jehová? Le está ayudando, no le está reclamando ni diciéndole que es que no puedo, ¿qué? No, sino le está ayudando a que él vea que Jehová puede alcanzarlo donde sea. Aquí razonara, ¿verdad? A ver, hermana de Gamboa. Y Jehová ya le había dicho a Moisés lo que dice Éxodo 6:6. Dice, diles a los israelitas, yo soy Jehová y los libraré de las pesadas cargas que les imponen los egipcios y de la esclavitud a los que los someten. Los rescataré con brazo poderoso y grandes castigos. Esto para que ellos estuvieran seguros de que Jehová, pues su mano era fuerte y los iba a ayudar en cualquier situación. Muy bien, correcto. Y esa es la idea que transmite, ¿verdad? Según ahí está en negritas, brazo extendido, de una manera gráfica que se imagina usted. ¿Cómo ve usted la mano de Jehová o el brazo de Jehová? Hermana Mirtala. Sí, brazo extendido me transmite la idea de estar dispuesto, ¿verdad?, a ayudar. Como en el caso de los israelitas, dicen, no importaba dónde estuvieran, el brazo de Jehová alcanzaba. Entonces, algo que personalmente digo me puede ayudar a confiar o mantener esta confianza en Jehová es estos relatos justamente. Ya vimos todos los agravantes, tenían problemas, estaban en el desierto, era mucha la cantidad de personas, pero a pesar de todos esos agravantes, Jehová pudo hacerlo. Entonces, eso me da la seguridad de que en cualquier circunstancia en la que yo esté, puedo seguir confiando en Jehová, haciendo su voluntad. Muy bien. Hermana Alonso, por favor. Sí, cuando utiliza esta expresión brazo extendido, podemos imaginarnos cuando queremos limpiar un ventanal muy alto, quizás. Ahora hay extensiones, ¿verdad?, de un limpiabrisas o ya con eso podemos alcanzar. Entonces, igual para Jehová no hay límites, eso es lo que significa. Y cuando Jehová le dice a Moisés, diles, yo soy Jehová,
obviamente los israelitas ya sabían quién era Jehová, pero lo que les quiso dar a entender era que recordaran el significado de su nombre, que es, Él hace que llegue a ser, o sea, o Él puede hacer lo que sea necesario con tal de cumplir su propósito. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Gracias por sus buenos comentarios. Pasamos al siguiente párrafo, por favor. Jehová cumplió su promesa y les envió montones y montones de codornices, pero los israelitas no le dieron las gracias por este milagro. Más bien, muchos se dejaron dominar por la codicia y se pasaron un día y medio recogiendo sin parar todas las codornices que pudieron. Jehová se enojó con los que demostraron tener deseos egoístas y los castigó. ¿Qué nos enseña ese ejemplo? Que debemos tener cuidado de no volvernos codiciosos. Seamos ricos o pobres, lo más importante en nuestra vida debe ser acumular tesoros en el cielo, fortaleciendo nuestra amistad con Jehová y con Jesús. Si lo hacemos, podemos estar convencidos de que Jehová nos dará lo necesario. Muy bien, gracias Martín. ¿Qué debemos hacer para no caer en el mismo error que muchos israelitas? Y aquí podemos ya utilizar la imagen que corresponde a este párrafo, ¿verdad? Hermana Alvarado, por favor. Pues sí, hermano, pues Jehová como siempre cumple su promesa y les envió pues carne, montones y montones de codornices, pero pues ellos no le dieron gracias por ese milagro. Aparte de todo, se dejaron dominar por la codicia, ya que se siguieron recogiendo y recogiendo sin parar codornices, al grado que Jehová, pues ahí en Números capítulo 11, en la parte A del versículo 32, ¿verdad? Dice que se la pasaron día y noche recogiendo las codornices, al grado que cuando dice aquí en el 33, en la parte A, mientras todavía tenían carne entre los dientes, antes de que acabaran de masticarla, Jehová se enojó con él y se puso a castigar con una matanza. Entonces debemos de tener cuidado de no volvernos codiciosos, ¿verdad? Seamos ricos o pobres, lo que más debemos de pensar nosotros es acumular tesoros en el cielo y pues mostrar, cultivar una buena amistad con Jehová y con Jesucristo. Gracias hermana. Hermana Mirtala. Sí, aquí el párrafo menciona dos aspectos interesantes. Dice, acumular tesoros en el cielo. Me hace pensar entonces en mis actividades teocráticas, cómo dar ese apoyo al reino, ¿verdad? A la voluntad de Jehová. Y lo dice fortaleciendo una amistad con Jehová y con Jesús. Me hace pensar entonces en mi estudio personal, en estudio profundo, conocer más a Jehová para poderme acercar a Él. Al final dice, si lo hacemos, podemos estar convencidos de que Jehová nos dará lo necesario. Entonces, esos dos aspectos personalmente me van a ayudar a poder seguir confiando en Jehová. Hermano Vicente Gabardón. Sí, es muy importante que Jehová desea la comunicación con nosotros. Jesucristo dijo, pidan, danos nuestro pan para este día. ¿Por qué? Porque de esa manera cada día tendremos oportunidad de agradecerle esa provisión tan amorosa. Estos israelitas no llegaron a entenderlo de esa manera. Así es, correcto. Dani Rojas. Gracias. En aquel momento Jehová les prometió algo bueno al llegar a la tierra prometida, no en el desierto. Vieron el beneficio inmediato y lo aprovecharon. ¿Qué nos enseñó hoy en la actualidad a nosotros? Que esperamos lo que Jehová nos ha prometido en el futuro, no los beneficios inmediatos que nos ofrece este sistema de cosas. Cuando dice Mateo, atesoran en el cielo, mis actividades ocupan más que lo que puedo hacer para acumular tesoros en el cielo, o qué cambios puedo hacer, no ver el momento o el beneficio inmediato que tenemos hoy. Gracias. Martín de León, por favor. Podemos ver cómo pues, es un equilibrio el que debemos de tener. Pues estas personas exageraron un día y medio, entonces era demasiado alimento. Entonces, por ejemplo, aquí en la congregación hay quizás hermanos que tengan un trabajo de 8 horas. Entonces, ya cuando se van horas extras y más cuando hay trabajo, pues ahí es donde deben de pensar en el equilibrio. Entonces, las circunstancias de cada uno aquí en la congregación son diferentes, pero aquí lo que se nos está invitando es
todo lo que podamos hacer al servicio de Jehová, pues hagámoslo. Muy bien. A ver, Dani, por favor. Sí, hermano, en la actualidad nosotros a lo mejor no nos va a dar literalmente Jehová la carne que caiga del cielo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es recordar que a lo que Jehová le molestó específicamente fue que no agradecieron, ¿verdad? Que se enfocaron tanto en eso que no le agradecieron. Y leyendo la guía de estudio de Números 11:33, menciona que debemos tener presente que nuestra dedicación requiere que recordemos, dice, con agradecimiento lo que Jehová ha hecho por nosotros y aceptemos el alimento espiritual que nos provee. Entonces me ayuda a tener presente eso, que hoy en día, aunque no me da un alimento físico, a lo mejor literalmente, sí me da el espiritual y no debo ser desagradecida como ellos, tengo que agradecerle por ese alimento. Muy bien. Gracias, Dani. Gracias, hermanos, a todos sus comentarios. Vamos a cerrar este subtítulo, párrafo número 9, por favor. Hoy en día, Jehová sigue estando dispuesto a ayudar a sus siervos, pero eso no significa que nunca nos vaya a faltar dinero o comida. Aún así, podemos estar seguros de que Jehová jamás nos abandonará. Nos dará fuerzas para aguantar cualquier dificultad. Por ejemplo, cuando vamos a analizar dos situaciones en las que podemos demostrar que confiamos en que Jehová nos cuidará, al pasar por problemas económicos y al hacer planes para cubrir nuestras necesidades materiales durante la vejez. Bien, ¿de qué podemos estar seguros, hermanos? Acá de este lado, Coral, por favor. Sí, hermano, aunque Jehová siempre está dispuesto a ayudar a sus siervos, eso no significa que a lo mejor en algún punto de nuestra vida vayamos a sufrir necesidad. Pero de lo que podemos estar seguros es de que Jehová nunca nos va a abandonar y además nos va a dar fuerzas para aguantar cualquier dificultad que pasemos. Muy bien, gracias, Coral. Ahí con Antonio García. Sí, algo muy importante en lo personal, ver dónde estoy poniendo mi corazón, a qué le doy prioridad, aunque no tenga muchas cosas materiales, ¿verdad? Puedo dedicar más tiempo al ministerio, a Jehová, el asegurarme de que estoy construyendo una vida para Jehová, que Él valore, eso es lo más importante, no enfocarme en cosas materiales o cosas que este mundo puede ofrecer. Gracias. Hermana de León, por favor. Sí, hay dos situaciones que pueden angustiarnos y es donde pues podemos demostrar nuestra confianza en Jehová, y estas situaciones pues son al pasar por problemas económicos o al hacer planes para cubrir nuestras necesidades materiales durante la vejez. Entonces son estas situaciones que nos pueden angustiar y pues en estas podemos confiar en que Jehová nos cuidará. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. Pues ya vimos el ejemplo de los israelitas y lo que nos enseña. Vamos a ver ahora las lecciones que vamos a aprender mediante los siguientes subtítulos. Al pasar por problemas económicos, párrafo número 10. A medida que se acerca el fin de este sistema, es muy probable que la situación económica empeore. Podríamos perder nuestro trabajo, nuestros bienes materiales o nuestro hogar debido a la inestabilidad política, las guerras, los desastres naturales o nuevas pandemias. Quizás tengamos que buscar un nuevo empleo en la zona donde vivimos o plantearnos la posibilidad de mudarnos con nuestra familia a otro lugar para poder conseguir lo necesario. ¿Qué puede ayudarnos a tomar decisiones que demuestren que confiamos en la mano de Jehová? Gracias, Martín. ¿Qué problemas económicos podrían sufrir o podríamos sufrir? Aquí es Jonás, ¿verdad? Adelante, Jonás. Perder el trabajo. Perder el trabajo. Bien. Sí, ¿verdad? Edith. Vamos a escuchar a Edith. Sí, otro podría ser perder nuestro hogar o nuestros bienes materiales también. También, ¿verdad? En algún tipo de desastre o cambio de circunstancias, ¿verdad? Antonio García.
Bueno, sí, todo esto es cierto, ¿verdad? Quizás algunos de los que estamos presentes estemos viviendo alguna situación quizás de esta, ¿verdad? No a tal grado, ¿verdad? Pero pensando en lo que menciona el párrafo y a tantas cosas, no es para que nos enfoquemos en las cosas que estamos viendo ahorita. Por todas partes del mundo existen este tipo de situaciones. No, aquí Jehová no nos está ayudando a enfocarnos en eso, sino a ver cómo es que Él puede ayudarnos a resolver estas situaciones antes de que las pasemos, a estar preparados para todo ello. Muy bien. Pues vamos a ver el párrafo número 11 y ver cómo Jehová nos va a ayudar. Algo muy importante y que nos ayudará mucho es contarle a Jehová lo que nos preocupa. Pidámosle sabiduría para tomar buenas decisiones y paz interior para no estar excesivamente preocupados. Roguémosle que nos ayude a estar contentos con lo necesario. Busquemos en nuestras publicaciones ideas prácticas para afrontar los problemas económicos. A muchos les ha resultado muy útiles los videos y los artículos de jw.org que hablan de este tema. Bien, ¿alguien ya tiene a la mano Lucas, capítulo 12, versículos 29 al 31? Hermana Normalicia. Permítame tantito. Por eso dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán y dejen de estar excesivamente preocupados, porque son las naciones del mundo las que buscan todas estas cosas con tanto empeño. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas. Así que, más bien, sigan buscando el reino y entonces recibirán todas estas cosas. Gracias. Bien, gracias, hermana. ¿Qué puede ayudarnos a afrontar los problemas económicos? Ahí atrás también tenemos un invitado, por favor, levantamos la mano. Pues siempre tenemos la seguridad de que Jehová nos va a escuchar. Entonces contarle siempre lo que nos preocupa, lo que nos angustia en el momento y también pedirle sabiduría para tomar buenas decisiones, para cómo usar nuestros recursos y entre otras cosas y sobre todo paz interior. Suficiente tenemos con las preocupaciones de un día para estar con lo del futuro, entonces para nosotros no estar excesivamente preocupados. Bien, correcto. Armando García. Aquí en el libro de Proverbios 16:3 se menciona esto: deja todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes saldrán bien. Así es que hay que tener una plática todos los días con Jehová, si es que así se requiere, para que haya esa comunicación, esa confianza de que cualquier cosa que nos pueda suceder, Él nos va a responder. Así es que hay que tener esa confianza. Muy bien. Gracias. Mirtala, por favor. Y ahí en las mismas palabras de Jesús de Lucas 12, en el versículo 31 dice: más bien sigan buscando el reino y entonces recibirán todas estas cosas. Entonces eso es lo que podemos hacer para poder confiar en Jehová cuando tengamos problemas económicos, ¿verdad? Ya las sugerencias que da el párrafo, pues todas tienen que ver con lo que nosotros hacemos: pedirle a Jehová, rogarle, buscar la información. Entonces, de esa manera estamos buscando el reino. ¿Qué es lo que Jehová piensa o qué es lo que Jehová quiere que yo haga en esta situación? De esa manera estamos poniendo en primer lugar el reino y entonces vamos a poder confiar en Él y tomar una decisión correcta. Muy bien. Gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. Sin duda alguna podemos ver esta ayuda que Jehová nos ofrece, ¿verdad? Vamos a pasar al párrafo número 12. Algunos han aceptado un empleo que implicaba mudarse lejos de su familia, pero con el tiempo muchos se han dado cuenta de que esa fue una mala decisión. Antes de aceptar un nuevo trabajo, no solo hay que pensar en las posibles ventajas económicas, sino también en las consecuencias espirituales. Pregúntese, ¿qué efecto tendrá en mi matrimonio estar lejos de mi esposo o esposa? ¿Podré ir a todas las reuniones, predicar y pasar tiempo con los hermanos? Si tiene hijos, también debe hacerse esta importante pregunta: ¿cómo criaré a mis hijos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová si no estoy con ellos?
A la hora de tomar una decisión, déjese guiar por la manera de pensar de Dios y no por lo que le digan familiares o amigos que no siguen los principios bíblicos. Tony, que vive en Asia Occidental, recibió varias ofertas tentadoras para trabajar en el extranjero, pero después de orar sobre el asunto y hablarlo con su esposa, decidió rechazar las ofertas y esforzarse por reducir los gastos de la familia. ¿Qué piensa Tony de su decisión? Él cuenta: he podido ayudar a varias personas a conocer a Jehová y nuestros hijos aman la verdad. Hemos aprendido que si ponemos en práctica lo que dice Mateo 6:33, Jehová cuidará de nosotros. Bien, ¿qué preguntas ayudarán a un cristiano a tomar la mejor decisión para su familia? Hermana de Gabaldón, por favor. Hermana de Gabaldón, ¿puede levantar su mano? Sí, tal vez se encuentre el hermano ya desesperado y ante la encrucijada de buscar un empleo fuera del país o de la ciudad donde se encuentra su familia. Entonces debe pensar en las consecuencias espirituales. Por ejemplo, ¿qué efecto va a tener en su matrimonio estar lejos de su esposa o de su esposo, en caso de que sea una hermana? Podrá asistir a todas las reuniones, a la predicación, pasar tiempo con los hermanos. Y si tiene hijos, ¿cómo seguirá criándolos de acuerdo a la disciplina y consejos de Jehová? Entonces, pues sí, verdaderamente merece, como dice Efesios 6:4 o Lucas 14:28, sentarse y meditar en las consecuencias espirituales principalmente. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Martínez. Y algo importante, hermano, es que cuando se tome una decisión de este tipo, tiene que dejarse guiar por lo que dice Jehová, el modo de pensar de Jehová, no por lo que le digan los familiares, amigos, que no siguen los principios bíblicos. Quizás lo animen y le digan: a mí me ha ido bien, y él puede dejarse influir. Dice que no, debe de dejarse guiar por lo que Jehová dice en su palabra. Muy bien, correcto. Hermano Acevedo. Sí, del artículo que viene ahí como referencia, hablaba acerca de las obligaciones familiares y los principios bíblicos. Y hablaba de cómo de una hermanita tomó la decisión de irse, Liliana se llamaba ella, según aparecía en el artículo, y empezó a notar muchas consecuencias desagradables a raíz de que ella estaba lejos de su familia. Entonces lo que tuvo que hacer es recapacitar, porque sus hijos se estaban alejando de ella, emocionalmente no tenían su atención. Entonces recapacitó y tuvo que aprender y regresar y valorar las cosas que ya tenía en su hogar y hacer los cambios necesarios para cuidar la relación de ella con Jehová y la de sus hijitos también. Muy bien. Gracias, hermano, por hacer uso de la referencia. Vamos a continuar ahora con el siguiente subtema, hermanos, al hacer planes para la vejez. Nuestra confianza en la mano de Jehová también se podría poner a prueba al hacer planes para la vejez. La Biblia nos anima a trabajar duro para que en el futuro podamos cubrir nuestras necesidades materiales. Es bueno que, si es posible, ahorremos un poco de dinero para el futuro. Aunque el dinero es una protección hasta cierto punto, nunca queremos que sea lo más importante de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer ahora para tener lo necesario en el futuro? Bien. Gracias. A ver, hermana Rosalinda. Perdón. Lo que hay que poner a prueba es hacer planes para trabajar duro para que en el futuro podamos cubrir nuestras necesidades materiales, siempre y cuando no olvidemos o pongamos en primer lugar el trabajo para Jehová. Bien, gracias, hermana. Correcto. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a pasar al párrafo número 14. Jesús puso una comparación para explicar que no sirve de nada que alguien acumule riquezas si no es rico a los ojos de Dios. No sabemos de qué será de nuestra vida mañana. Además, Jesús dijo que todos los que quieren ser sus discípulos deben estar dispuestos a renunciar a todos sus bienes.
En el siglo I, los cristianos de Judea tuvieron que hacerlo y lo aceptaron con alegría. En nuestros días, muchos hermanos han perdido su trabajo o sus posesiones por no apoyar ningún partido político. Han demostrado que confían por completo en esta promesa de Jehová. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Nos esforzamos por hacer planes para tener lo necesario durante la vejez y confiamos en Jehová si ocurre algo que no entraba en nuestros planes. Bien, vamos a leer Hebreos 13:5, hermanos, por favor. A ver, Mateo, por favor. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Gracias, Mateo. ¿Cómo nos ayuda Hebreos 13:5 a la hora de hacer planes para la vejez? Hermana Aide. Sí, pues nos recuerda ese texto que aunque nos esforcemos por tener lo necesario durante la vejez, nuestra confianza principal debe estar en Jehová y Él nos promete, como dice el texto, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Muy bien, gracias. A ver, hay una jovencita pequeñita atrás de Tony. Es que Jehová que no nos abandona. Jehová que no nos abandona. Exacto, muy bien. Hermano Martínez. Volvemos al caso de los israelitas. Dice que los israelitas se volvieron codiciosos y egoístas porque juntaron más de lo que necesitaban realmente. Y cuando no lo hicieron, pues Jehová los castigó y les dijo que hasta les iba a dar asco con el tiempo comer tanta carne, porque es lo que querían. Pues dijo, les voy a dar, por las narices van a escapar y van a tener asco de comer tanta carne. Jehová los castigó de esa forma. Hoy nosotros, Jehová no nos va a castigar igual, pero sí nos anima, dice el párrafo nuevo, donde vimos el caso, que es bueno que no seamos egoístas ni codiciosos, tal como ellos fueron. Entonces ahora, si ya tenemos lo que necesitamos para la vida diaria, quizás hasta podamos haber ahorrado algo para la vejez, como dice aquí el párrafo. Entonces, ¿por qué buscar otras fuentes de ingresos si ya tenemos lo suficiente? Mejor hacer lo que dice el párrafo, de concentrarnos en hacer la voluntad de Jehová, porque trabajar no significa abandonar a Jehová y concentrarnos en el trabajo para conseguir lo que necesitamos. No, no significa eso. Más bien significa que a la par de que ya tenemos lo que necesitamos, vamos a entonces a concentrarnos en la voluntad de Jehová. Y si en el futuro llega un cambio involuntario que no estaba en los planes, pues dejaremos la confianza en Jehová sabiendo que Él hará lo posible para que nosotros salgamos del problema, pero confiaremos en que Él hará lo que necesitamos en ese momento. Gracias, hermano. Hermano Acevedo. Y la promesa que nos hace Jehová ahí en Hebreos 13:5 de nunca dejarnos y jamás abandonarnos ha quedado en evidencia, porque en algunos lugares, por ejemplo, en algunos países de África, a algunos hermanos se les ha perseguido, se les han quitado sus bienes, sus propiedades, hasta los han dejado sin alimento para que apoyen un partido político. Al abstenerse los hermanos de participar en política, pues ese problema han tenido, pero Jehová no los ha dejado, los ha mantenido con vida y les ha dado lo que han necesitado en su momento. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermanos. Hermana Evangelina, por favor, ahí atrás. Y recordar también lo que Jesús, la comparación de Jesús que hizo en Lucas 12, 16 al 21, que no sirve de nada que alguien acumule riquezas si no es rico a los ojos de Dios, porque no sabemos qué será de nuestra vida mañana. Además, también tenemos ejemplos de cristianos del siglo I y de la actualidad, que ellos han demostrado que confían por completo en la promesa de Hebreos 13:5, lo que Jehová nos dice a todos: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Sin duda es una bonita enseñanza a seguir. Gracias, Rodolfo. Y que no nos pase lo que los israelitas, ¿verdad? Olvidarnos de lo que nos dice Jehová. Él dice que nunca nos va a abandonar, no olvidar eso. Muy bien, está muy claro, ¿verdad? Hebreos 13:5, vamos a tenerlo siempre presente. Vamos a leer el párrafo número 15, hermanos, por favor. En algunas culturas, la razón principal por la que las parejas tienen hijos
es para que éstos los cuiden económicamente en su vejez. Los ven, por así decirlo, como un plan de jubilación. Pero la Biblia dice que los padres deben cubrir las necesidades de los hijos. Claro está, cuando los padres se hacen mayores, quizás necesiten que sus hijos los ayuden económicamente y de otras maneras, y muchos hijos lo hacen de todo corazón. Ahora bien, la mayor alegría de los padres cristianos es ayudar a sus hijos a servir a Jehová, y no criarlos para que luego puedan cuidar de ellos económicamente. Bien, ¿cómo deben ver los padres cristianos a sus hijos? Aquí ya podemos usar también la imagen de este párrafo. Muy bien, gracias. A ver, vamos a escuchar a Abraham, por favor. No los ven como un plan de jubilación, más bien los padres cubren las necesidades de los hijos y su mayor alegría es ayudar a sus hijos a servir a Jehová y no criarlos para que luego estos puedan cuidar de ellos. Gracias, Abraham. Bien, vamos a seguir adelante con la reunión. Vamos a leer el párrafo número 16. Padres, cuando ayuden a sus hijos a prepararse para ganarse la vida en el futuro, asegúrense de darles un buen ejemplo y de enseñarles a confiar en Jehová. Procuren mostrarles desde pequeñitos la importancia de trabajar duro. A medida que sus hijos crezcan, ayúdenlos a dar lo mejor en la escuela. Busquen en nuestras publicaciones principios bíblicos con los que puedan ayudarlos a tomar buenas decisiones sobre los estudios. Su meta debe ser ayudar a sus hijos a conseguir un trabajo que les permita mantenerse y tener tiempo para predicar más o incluso ser precursores. Gracias, Martín. ¿Alguien tiene ya a la mano Efesios capítulo 4, versículo 28? Tapia, por favor. Que el que roba ya no robe más, sino que trabaje duro, haciendo con sus propias manos un buen trabajo, y así tenga algo que dar a quien lo necesite. Muy bien. ¿Cómo pueden los padres preparar a sus hijos para ganarse la vida en el futuro? A ver, Mateo, ¿quieres comentar? Enseñarles a confiar en Jehová. Muy bien, gracias. Aaron. Dice que procuremos mostrarles desde pequeñitos lo importante que es trabajar duro, ¿verdad? Para que se enseñen a trabajar y también a amar a Jehová. Muy bien. Correcto. Hermano Jesús Rodríguez, por favor. Trabajar duro no quiere decir que van a trabajar muchas horas, ¿verdad? Porque estamos hablando de dedicar tiempo para la predicación, reuniones y otras cosas. Más bien, queremos hacer lo que es práctico, ¿no? A los hijos enseñarles a ser puntuales en sus trabajos, a ser hacendosos, tomar iniciativa, ser buenos trabajadores, en pocas palabras, para que no vayan a perder su trabajo y los asciendan y ganen más. Hay que enseñarles eso, ¿verdad? Bien, gracias, hermano. Victoria, por favor. Sí, en Proverbios 29:21 dice que al sirviente desde su juventud acabará, si se consiente al sirviente de su juventud, acabará siendo un ingrato. Entonces, el buen ejemplo de los padres hacia sus hijos de que sean trabajadores, de que consigan, que trabajen duro, como dijera el hermano Rodríguez, no muchas horas, sino trabajar bien, no significa darles todo en bandeja de plata y que criarlos como consentidos, sino darles un buen ejemplo de ser trabajadores y diligentes incluso en el servicio a Jehová. El más importante, ¿verdad? Gracias. Vamos a leer el párrafo 17, hermanos, por favor. Los siervos fieles de Jehová no tienen ninguna duda de que Él puede y quiere cubrir sus necesidades materiales. Cuanto más cerca esté el fin de este sistema, más se pondrá a prueba nuestra confianza en Jehová. Pero pase lo que pase, confiemos totalmente en que Jehová usará su poder para darnos lo necesario. Estamos convencidos de que su mano nunca se quedará corta, siempre llegará hasta donde estemos.
Muy bien, gracias Martín por la lectura de los párrafos. ¿De qué estamos convencidos, hermanos? Hermana González, aquí adelante. Sí, gracias. Pues que su mano de Jehová nunca se quedará corta y siempre llegará hasta donde estemos. Muy bien, sí, gracias hermana. Hermana Claudia. Vivimos en tiempos trascendentales. Está ya vísperas y se acerca muy pronto el fin de este sistema. Pero algo que tenemos los siervos de Jehová es que estamos convencidos de que Jehová es remunerador de los que le buscamos solícitamente. Cuando lo buscamos por medio de la Biblia, por medio de la oración, por medio de la predicación, como se dijo en el discurso, cuando adquirimos una madurez espiritual, estamos buscando a Jehová, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, nosotros nunca vamos a tener dudas de que Jehová vaya a cortar su brazo para con nosotros. Sí, es cierto, muy bien. Su mano nunca estará corta, ¿verdad? Vamos a ver el recuadro, hermanos. ¿Qué respondería? ¿Qué nos enseña lo que le pasó a Moisés y a los israelitas? Hermano Cámara, por favor. Que tenemos que tener cuidado de no ser desagradecidos, al contrario, agradecer a Jehová todo lo que tenemos y cuidar que no seamos codiciosos, porque si no, entonces se nos genera un corazón de envidia, de no mostrar el agradecimiento que Jehová nos ha dado. Cuidar mucho eso. Muy bien, gracias. Hermana Evangelina. Y también nos enseña que nunca debemos dejarnos desconfiar por la presión, ya sea de familiares, de conocidos, para que ellos no influyan en la confianza plena que tenemos nosotros en Jehová. Muy bien. ¿Cómo podemos demostrar que confiamos en Jehová al pasar por problemas económicos? Antonio García. Pues valorando todas las cosas espirituales que Jehová me ha dado. Sí, aun si perdiera mis bienes, bueno, poner mi esperanza en que Jehová siempre va a estar ahí recompensándome día con día y pues dándome lo que necesito. Muy bien, gracias. Hermana Alejandra de Montoya. Confiar en Jehová, expresarle cómo nos sentimos, lo que nos preocupa, también pedirle que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones ante esa situación que no es sencilla, atravesar problemas económicos, que nos dé paz interior y también que nos ayude a estar contentos con lo que tenemos en esas situaciones tan complicadas. Muy bien. Gracias hermanos por sus comentarios. ¿Qué debemos tener en cuenta al hacer planes para la vejez? Muy bien, hermana Carolina. Bueno, pues que la Biblia nos exhorta a trabajar duro para que en el futuro podamos cubrir nuestras necesidades materiales. Claro, siempre recordando que la sabiduría de Jehová es más importante, pero debemos de trabajar. No debemos, Jehová siempre va a ayudarnos, pero no nos va a evitar que suframos esos problemas económicos. Entonces, aunque el dinero es una protección, nunca debemos de dejar de pensar que lo más importante en nuestra vida es Jehová. Muy bien, gracias. Dani. Un principio bíblico que nos hizo recordar que podemos hacer cambios en la actualidad es Hebreos 13:5. Desde hoy poner en práctica de estar contentos con lo que tenemos. Y la consecuencia es que Jehová va a observar nuestra actitud, a qué le prestamos mayor importancia. Y desde hoy y el futuro, Jehová dice, nunca te dejará y que jamás te abandonará. Pero la consecuencia es tener desde ahora una actitud de solamente buscar lo que necesitamos. Muy bien. Hermana Martínez. Y entre los planes para la vejez, hermano, tampoco es para un padre cristiano pensar, al cabo mi hijo me va a mantener, como aprendimos, ¿verdad? Es cierto que los hijos ayudan de corazón cuando los padres se hacen mayores, pero lo principal es que sus padres eduquen a sus hijos
para que sirvan a Jehová, ¿verdad? En algún rasgo de su servicio. Muy bien, gracias hermanos por todos sus comentarios. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su excelente preparación. Sin duda alguna, el estudio de esta ocasión nos enseñó a ver la mano de Jehová y cómo es que ésta siempre está para nuestra ayuda. Vamos a concluir nuestra reunión con la canción número 150. Esta lleva como tema Jehová será tu Salvador. Todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Quizá hay decisiones que son relativamente fáciles. Por ejemplo, en la mañana usted decide fácilmente qué va a desayunar. Le toma un té, un café, una leche, ¿verdad? ¿Qué se va a poner? ¿A qué hora se va a dormir? En la noche. Usted decide. Son decisiones que son relativamente fáciles, pero hay otras decisiones que son más difíciles de tomar. Aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con nuestra salud. Si estamos enfermos, ¿qué tratamiento va a ser el mejor? Y puede escuchar diferentes opiniones. Y ahí uno está un poquito indeciso. ¿Qué de nuestra felicidad familiar? ¿Qué hará feliz a mi familia? ¿Qué decisión podré tomar para que mi familia sea feliz? Y también las decisiones que tenemos para adorar a Jehová no son fáciles de tomar. Por eso recibimos mucha presión de parte del mundo. Bueno, independiente de la decisión que nosotros podamos tomar, nosotros queremos que estas sean buenas para nosotros, que nos beneficien, pero también queremos que sean buenas para nuestra familia, los que tenemos familia. Pero el mayor deseo al tomar decisiones siempre debe ser que nosotros queramos agradar a Jehová. Y es precisamente vamos a analizar en este tema 3 preguntas que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones. Y la primera es, ¿demuestra la decisión que voy a tomar que confío en la guía de Jehová? Mire, vamos a la Biblia. Vamos a ver el principio que nos ayuda con esta pregunta. Está ahí en el Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice, deja todo lo que hagas en manos de Jehová y tus planes saldrán bien. Y note lo que dice el 20. El que es perspicaz al tratar un asunto tendrá éxito, y el que confía en Jehová es feliz. Claro, nosotros como cristianos la mayor felicidad que tenemos nos produce el servir a Jehová, nos hace ser felices. Pero ¿sabe que un personaje del pasado anduvo como un poquito dudando? ¿Recuerda usted a Baruch? Baruch, ahí el secretario de Jeremías, olvidó un poquito qué decisiones eran las más importantes al momento de servir a Jehová. De hecho, llegó un momento que él ya no estaba disfrutando de servir a Jehová. Estaba como aburrido porque había otras cosas que le estaban llamando la atención. Él quería prestigio, quería fama, él quería estar bien en sentido económico. Esas cosas le estaban llamando la atención a Baruch. Pero el propio Jehová le llamó la atención. Y ahí le dijo que él estaba buscando cosas grandes para él. Le dijo que no siguiera buscando esas cosas grandes. Le dijo que él probable que se iba a destruir Jerusalén. Entonces Jehová le dijo que le iba a dar su vida como despojo. Entonces le iban a servir las cosas grandes que estaba buscando Baruch. Si le iba a costar la vida, no le iban a servir, no le iban a servir para nada. De hecho, Jehová le dijo, te voy a dar tu alma como despojo en todos los lugares donde vaya. Entonces, ¿qué iba a hacer más feliz a Baruch? ¿El seguir sirviendo a Jehová y salvar su vida? ¿O el querer tener cosas grandes para sí, como la fama, la riqueza, que no le iban a servir de nada? Afortunadamente, él reaccionó al consejo de Jehová. Y eso logró que pudiera salvar su vida, porque cuando llegó la destrucción, la crisis en ese momento, si recordamos un poquito de historia, fue tan fuerte la crisis que la gente se moría de hambre. Las personas cocinaban a sus propios hijos, dice el registro himno. Imagínense al grado que llegó. Y Baruch estaba buscando cosas grandes. Y Jehová le dijo, mira lo que voy a traer, calamidad. ¿Y tú quieres eso? Así que él reaccionó. Entonces, ¿tomó una buena decisión? Al final sí. Tomó una buena decisión de excusar a Jehová. ¿Qué otra pregunta nos va a ayudar a nosotros a tomar buenas decisiones? ¿Estará contento Jehová con lo que decida? También es interesante. Y tenemos el principio, el capítulo 16, el versículo 7. Dice, cuando Jehová está contento con los caminos de un hombre, hace que hasta sus enemigos estén en paz con él.
Entonces, ¿cómo vamos a tomar las decisiones para que Jehová esté contento? ¿En base a qué vamos a tomar nuestras decisiones para ser feliz en Jehová? Por ejemplo, vamos a ilustrarlo. Analizamos un poquito la semana pasada en el estudio de la Atalaya cuando alguien está buscando trabajo. Bueno, vamos a analizar una situación parecida. Alguien que necesita trabajo para mantener a su familia, ¿verdad? Y encuentra dos posibles trabajos de esta persona, este hermano. Entonces él analiza bien toda la información, por ejemplo, el tipo de trabajo, el horario, la distancia y así, cosas por el estilo que incluyen cuando uno va a escoger un trabajo. En realidad los dos trabajos en sí no tienen nada que la Biblia prohíba. Son los dos que alguien podría tomarlo, ¿cierto? Que a lo mejor va a escoger el que le pagan mejor, que cumple con las condiciones. Pero, ¿qué pregunta deberíamos hacernos para tomar una buena decisión que haga feliz a Jehová? Estamos recordando que queremos hacer feliz a Jehová. ¿Le impedirá alguno de estos dos trabajos asistir a alguna reunión? ¿Me impedirá el trabajo si yo lo tomo, sacrificar las reuniones? ¿Me va a quitar tiempo que necesito yo para dedicar a mi familia, atender las necesidades emocionales, espirituales de mi familia? Entonces, hacerse esa clase de preguntas, cuando vamos a tomar esta decisión tan importante, nos va a ayudar a cada uno de nosotros precisamente a poner las cosas más importantes en primer lugar. ¿Y cuáles son las cosas más importantes para nosotros como cristianos? La oración a Jehová. Es lo más importante que nosotros tenemos. Lo demás viene en segundo plano. Recuerde que Jehová nos promete que si nosotros nos ponemos en primer lugar, Él nos va a proveer de todas las demás cosas. Quizás nos va a hacer en abundancia, como que si cogemos un buen trabajo que podamos sacrificar quizás los asuntos espirituales, pero Jehová nunca nos va a abandonar. Así es que debemos tener esa seguridad y de esa manera vamos a poder tomar una decisión que va a contar con la bendición de Jehová. Y la última pregunta, ¿estoy permitiendo que lo que otros dicen y hacen influya demasiado en mí? ¿Qué dice el Proverbio 16:25? Mire, hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a la muerte. Todos de alguna manera u otra hemos sido influenciados, ¿verdad? Nosotros somos como somos por influencia de alguien. Y eso nace en nuestra familia, ¿verdad? Las costumbres, las culturas donde hemos sido criados. Usted se viste de cierta manera porque así se crió. Mi mamá se vestía así, mi mamá me enseñó así. Usted puede ser clásico para vestirse o más moderno para vestirse, pero en el fondo siempre traemos influencias de nuestra familia. También se nos enseñó cuando éramos pequeños que lo que estaba bien y lo que estaba mal, y era malo, que era bueno. Hay cosas que son malas que podemos rechazarlas de tajo, ¿verdad? Y sin siquiera tener cuenta principios. De hecho, la propia Biblia dice que cuando Pablo escribió que las personas de las naciones hacen las cosas de la ley sin estar bajo ley. No, a veces uno por solamente deducción dice, esto es malo. Porque muchas personas, si usted le pregunta, ¿le gusta que le mienta? No. ¿Le gustaría alguien que le pegara, que ande dando golpes por la vida? ¿A quién le va a gustar eso? No, de ninguna manera. Entonces hacen las cosas, actúan de buena manera, sin tener ningún principio. Con mayor razón nosotros. Entonces, ahí debemos preguntarnos, ¿significa eso si no hay un principio envuelto? Nosotros vamos a hacer lo que queramos, porque así me criaron, así me acostumbraron, así era mi papá, mi mamá, mi abuelito para atrás. Entonces yo voy a seguir siendo así. ¿Será tan así? ¿Tomaremos esa decisión? ¿Qué nos dirá Jehová? Porque estamos viendo que las mejores decisiones van a ser basadas en los principios. Y los principios están en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir escuchando. Bueno, debido a nuestra imperfección, nosotros no tenemos la capacidad de guiar nuestros pasos sin cometer ningún error. Siempre vamos a cometer errores. Es inevitable. Y lo otro es que Satanás también está metido. Él establece las normas de este mundo. Lo controla. Él dice lo que es bueno y lo que es malo, pero a los ojos de él. Entonces nosotros debemos tener cuidado también. Lo que es popular, lo que no es popular. Entonces, si deseamos tener la bendición y la aprobación de Dios, tenemos que seguir el consejo que dio Pablo en los Romanos, el capítulo 12, versículo 2, que en parte dice que debemos dejar de amoldarnos a este sistema de cosas. Pablo le dijo ahí a los romanos que tenían que rehacer su mente. O sea, todas esas cosas que estaban pensando, tomando decisiones equivocadas, tenían que tomarlas en base al conocimiento. Entonces, toda decisión, sea grande o pequeña, van a ser importantes. Una decisión que tomemos hoy puede marcar la diferencia entre el éxito, el fracaso, incluso entre la vida y la muerte. Entonces, si tenemos en cuenta estas tres preguntas que hemos analizado, vamos a tomar buenas decisiones.
Jehová es el único, hermano, que puede darnos el conocimiento, el entendimiento y el discernimiento, que son los ingredientes principales de la sabiduría para tomar buenas decisiones. Y con eso presente, vamos a tomar decisiones que le agraden a Él.